Bueno, como debe haber pasado a la mayoría, eh, de cada capítulo de Primera de Juan, pucha, se pueden sacar 3 o 4 capítulos de cuatro estudios del mismo capítulo, entonces es como re complicado eh, juntar en 45 minutos tanta información. Pero bueno, a mí me tocó el capítulo 3 del, de este libro y bueno, este capítulo yo lo titulé como Naturaleza. ¿Por qué naturaleza? Porque, bueno, no solamente en el capítulo 3, sino que en realidad en toda la carta de Primera de Juan, nosotros nos vemos confrontados a dos naturalezas. Nos vemos confrontados a nuestra naturaleza carnal, que, bueno, en el recurso del estudio van a ver que esa naturaleza sigue en nosotros. O sea, esa naturaleza no se va, sigue ahí. Y la naturaleza que Dios nos da después de recibirla. Entonces, vamos a empezar leyendo el versículo 1. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Bueno, aquí nosotros podemos afirmar que nosotros somos hijos de Dios, los que por fe hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y el aceptar por fe el sacrificio de Cristo en la cruz nos convierte en hijos de Dios. Pero este nuevo nacimiento espiritual, el mundo, es decir, todo el resto de la humanidad, no lo comprende. Y nos ven a nosotros como arrogantes, nos ven a nosotros como soberbios. Pero lo importante aquí es que el que es hijo de Dios, el que realmente es hijo de Dios, puede decir sin ninguna duda, puede decir: yo soy un hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ya lo somos nosotros en el presente. No es que vamos a esperar a hacerlo en algún futuro, ¿cierto? Más o menos próximo, sino que en el presente somos. Entonces, emociona saber que nosotros como hijos de Dios pertenecemos a la familia de Dios. Nuestra decisión por seguir a Cristo nos da el derecho de presentarnos ante Él en cualquier momento, en cualquier circunstancia, para adorarle, para honrarle, con nuestra alabanza, como también presentarle nuestras peticiones y nuestras necesidades a Él. Entonces, afirmar que somos hijos de Dios no significa pecar de soberbia, ni de orgullosos, ni ser orgullosos. No llegamos a ser hijos de Dios por nuestros propios méritos, primero que todo. Tampoco llegamos a ser hijos de Dios por nuestras buenas obras y por nuestros gestos generosos que podamos tener con las demás personas. Los hijos de Dios solo podemos afirmar con humildad que la gracia la gracia del perdón de nuestros pecados se acepta como un regalo no merecido por parte de Dios. Así que solo nos podemos jactar del maravilloso Salvador que tenemos, que es Cristo Jesús. Eso es de lo único que nosotros nos podemos jactar, porque la salvación es un regalo que nosotros no merecemos. Entonces, otro aspecto que necesitamos destacar aquí también es que Juan ha presentado de una manera muy clara el pensamiento de que si somos hijos del Dios Altísimo y hemos nacido de nuevo, entonces vamos a exhibir una vida que se conforma, e imita a la del Padre. Es decir, que si un hijo de Dios tendrá deseos de vivir una vida que haga creíble su fe en Jesucristo y andar en luz. ¿Por qué? Porque Cristo es luz. Miren, y continúa diciendo el versículo 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí el mundo, la humanidad, la sociedad que nos rodea, no puede comprender esto que dice acá. De eso estamos seguros, porque no comprendió a Jesús cuando Él estuvo. Entonces, para esto necesitamos tener un discernimiento espiritual. Dios nos ha dado una unción, ¿cierto? Y el Espíritu de Dios que nos sella o nos marca como exclusiva propiedad de Dios, es el que nos revela esta verdad tan profunda. Solo el Espíritu de Dios puede hacer eso, nadie más. El Espíritu Santo es el que confirma que somos un hijo de Dios. Lo confirma en nuestro corazón. Y lo confirma a nuestro corazón. Y ahí nosotros sabremos con absoluta certeza y absoluta confianza que somos salvos, que somos limpios, que somos lavados por la sangre de Cristo, que derramó en la cruz por amor. Ahí Juan nos sigue animando en este versículo 2 y dice que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y esa si ustedes lo piensan, es una promesa tan grande, una promesa maravillosa, que Dios ve en ustedes y en mí aquella cosa que Él puede hacer con nosotros, o aquello que Dios puede hacer de nosotros. Entonces nosotros debemos estar agradecidos de Dios porque Él no ha dejado de trabajar y no ha dejado de obrar en nosotros. Entonces, si nosotros pensáramos que Dios ya ha terminado con nosotros entonces estaríamos muy desanimados. Pero Él aún no ha terminado su obra transformadora en nosotros. Tiene que seguir realizando su obra en nosotros. Se cuenta una historia acerca del mundialmente conocido artista Miguel Ángel, que era un genio en la pintura y un genio en la escultura, que en una ocasión trajo a su estudio un trozo de mármol grande, ¿cierto? Y Miguel Ángel lo caminó a su alrededor, lo estudió, lo observó y dijo: esto es realmente hermoso, un pedazo de mármol. Y su ayudante que estaba a su lado le dijo: bueno, todo lo que yo veo es un enorme pedazo de mármol. Y Miguel Ángel le contestó: olvidaba que tú no ves lo que yo veo. Lo que veo aquí es una estatua de David. Entonces su ayudante lo miró y le dijo: bueno, la verdad es que yo no lo veo en absoluto, yo no veo eso. Y Miguel Ángel le replicó: ya sé que tú no lo puedes ver porque yo lo veo en mi propia mente, y lo que veo lo voy a transferir al mármol. Y así lo hizo, ¿cierto? Miguel Ángel pudo percibir el potencial de esa piedra grande, ¿cierto? Y observó su grieta, observó sus vetas, pesó mentalmente el mármol y determinó que podría ser una obra singular, irrepetible, que hoy en día todo el mundo se maravilla de esa obra que es David, esa obra que era perfecta prácticamente. Y Dios nos dice: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Vean, Dios puede ver lo que puede hacer con y en nosotros, y lo que vamos a llegar a hacer algún día. Ahora, ¿cuál es nuestra parte en este proceso? Que culminará en un día en que se manifestará lo que somos por su gracia y el trabajo en nosotros. Es lo que dice el siguiente versículo, el 3. Dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
nosotros seremos semejantes a Él. Esto es una promesa. No vamos a ser idénticos a Él, sino que nos parecemos a Él. Y eso es un incentivo para vivir una vida de santidad aquí y ahora. Nada debería animarnos más a vivir santamente que el estudio de la palabra, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros vemos hoy en día esa forma de vivir descuidada y desordenada de tantos que se llaman a sí mismos cristianos, hasta incluso los que practican y observan todos los preceptos y la ordenanza, cuando escuchamos decir algunos cristianos decir, yo creo y estoy esperando que el Señor Jesús venga. ¿Han escuchado alguna vez a algún cristiano hablando así? Nosotros nos tenemos que plantear una pregunta. ¿Vivimos nosotros como si realmente creyéramos que el Señor viene? ¿Cuál es nuestro estilo de vida? La forma en que nosotros vivimos aquí y ahora ¿hará creíble que realmente estamos esperando que el Señor venga? Entonces vemos a cristianos que dicen estoy esperando que Jesús venga, pero su vida simplemente no demuestra que lo están esperando. Entonces Juan siguió adelante y aquí vemos en el versículo 4 vamos a poder apreciar la naturaleza, las dos naturalezas del creyente, las dos naturalezas en acción. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esto quiere decir que el pecado es fundamentalmente y básicamente aquello que es contrario a la voluntad de Dios, ¿cierto? Cualquier cosa que sea contraria a la voluntad de Dios es pecado, ¿cierto? Si bien es cierto en la Biblia se nos menciona pecados literales, ¿cierto? Mentir, robar, etcétera. Pero todo lo que vaya en contra de la voluntad de Dios es pecado. Si Dios te está llamando a hacer algo y tú no obedeces, es pecado. Entonces, es decir que un pecador es aquel que está en insubordinación contra la voluntad de Dios. Entonces, si yo pudiera hacer una definición de pecado, yo siempre lo he pensado y lo he conversado con personas, que el pecado es, para mí, es casi todo aquello que a uno le gusta hacer. Y no creo estar tan lejos de la respuesta correcta, porque esta vieja naturaleza que usted y yo tenemos es absolutamente contraria a la voluntad de Dios. Si el pecado no fuera satisfactorio, si el pecado no fuera algo que nos dé un placer momentáneo, no sería pecado. O sea, si mentir no te ayudara a salir de algunos apuros, no significaría nada. Entonces el apóstol Pablo dijo en el capítulo 8 de Romanos, versículo 5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, ¿cómo estamos viviendo nosotros? Esa es la pregunta. ¿Estamos viviendo muy humanamente en la carne, viviendo a nuestro antojo y buen parecer, o estamos viviendo en el Espíritu, gobernados por el Espíritu Santo y con la palabra de Dios como guía? Y Pablo continúa diciendo ahí en Romanos, porque el ocuparse de la carne es muerte, o sea, es la separación de Dios, porque se vive sin pensar en Dios, se vive en rebeldía, alejado e indiferente de Él. Entonces, esa es la actitud que Juan está diciendo acá, esa es la actitud que Juan está denunciando aquí.
Entonces nosotros no podemos tener una comunión con Dios y ser un creyente ocasional. Un creyente de vez en cuando. Un creyente que cuando nos convenga. O cuando nos quede cómodo. Entonces a eso se le llama un creyente carnal. También escuchamos con cierta frecuencia a algunos cristianos decir: oh, cuánto amo a Dios y qué bien le sirvo, hago tantas cosas buenas, soy bueno, Dios tendrá en cuenta lo santo y piadoso que soy. Pero en realidad los que piensan así y actúan así no están en comunión con Dios, solo se autoengañan. Nuevamente Pablo en Romanos, ¿cierto? En el capítulo 8, versículos 6 y 7 nos dice: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En el versículo 5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Aquí notamos dos cosas importantes. Una es que Él apareció para quitar nuestros pecados. Notemos que Juan aquí nos habló en plural. Recordemos lo que dice en Juan en el capítulo 3, en el versículo 16. Esto ya, los tres que hemos pasado acá adelante lo hemos citado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo murió por los pecados de todo el mundo. Y otro texto de la misma epístola de Juan, en el capítulo 2, versículo 2, también nos afirmó que Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solamente por los muertos, sino también por los de todo el mundo. Entonces, ¿qué afirman estos dos versículos? Nos aclaran que Jesucristo padeció una muerte redentora para pagar el castigo de nuestros pecados. Pero Él también murió por nuestros pecados para poder librarnos del poder del pecado. Entonces Dios quiere que nosotros vivamos para Él. Entonces, y para que nosotros podamos vivir como hijos de Dios, se nos dio una nueva naturaleza. Y continúa diciendo: y no hay pecado en Él. Entonces, una traducción literal de este texto podría ser: en Él no está el pecado. Es decir, que el Señor Jesucristo padeció una muerte redentora, un sacrificio, una ofrenda por el pecado. Él era santo, sin mancha y sin contaminación. Él se entregó a sí mismo por nosotros, para que nosotros pudiéramos vivir en Él en el presente. Versículo 6 dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí también estamos tratando con algo que es súper importante. Dice que todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Qué es lo que quiso decir Juan con esto? Que el Hijo de Dios, el creyente que permanece en Cristo, no practica el pecado, así como lo explicaba Néstor, ¿cierto?, en el capítulo anterior, sino que por el contrario lo rechaza, ¿cierto?, y lo rehúye. El pecador no tiene otra opción, ¿cierto? La única opción es pecar, y él vive en forma natural en el pecado todo el tiempo. Pero el Hijo de Dios ha recibido una nueva naturaleza y ya no puede, ni desea vivir una vida pecaminosa. Esto se nos describe claramente en la parábola del hijo pródigo. Solo los cerdos viven felices en las pocilgas, ¿cierto? Pero los hijos, como aquel hijo pródigo, abandonan esas circunstancias incorruptibles con su nueva naturaleza y regresan al hogar junto al Padre Celestial. Entonces los hijos de Dios pueden
entrar en una posilga, pero no desean permanecer en esa situación. Porque se van a sentir miserables, se van a sentir sucios, despreciables. Porque como hijos de Dios conocieron la luz y la bondad del Padre. Entonces, si ustedes, escuchen bien esto, si ustedes pueden ser felices en el pecado, entonces todavía no es un hijo de Dios. Porque los hijos de Dios tienen la naturaleza del Padre. Entonces, si tú pecas y te sientes bien, te sientes cómodo, cuidado. Tiene que haber un remordimiento. Algo en tu cabecita que te diga y en tu corazón que te diga, estás mal. No debe ser así. Pero Dios es el que puede librarnos de cualquier pecado. Él puede y desea librarnos porque somos sus hijos amados. Y eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios aquí. Solo tenemos que confesarle a Dios nuestra impotencia, nuestra derrota en la lucha contra el pecado, que nos separa de la santidad de Dios. Y Él se va a manifestar con su poder en nuestras vidas. Ahora continuemos el versículo 7. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Hijitos, nuevamente esa palabra. Aquí Juan con ternura está hablando, ¿cierto?, a los hijos de Dios. No está hablando a los que están alejados de Dios, ¿cierto? No es para ellos, es para los que están comenzando en Dios. Y además leemos en el versículo 7, leemos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. En esto se demuestra quién es verdaderamente un hijo de Dios. El permanecer en Él no se refiere solamente a nuestra posición o a nuestro privilegio. Nosotros tenemos una posición en Cristo que nunca va a cambiar. Pero aquí también tenemos unas consideraciones prácticas para nosotros. Y que es que si vamos a permanecer en Dios, en su comunión y servicio, entonces tenemos que renunciar al pecado. Miren el versículo 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Juan fue muy claro acá. O sea, no hay mucha vuelta que darle al asunto. El que practica el pecado es del diablo. Entonces tenemos que reconocer que del diablo procede el pecado, ¿cierto? Él es el culpable de que haya pecado en el mundo. Él es el que condujo a nuestros primeros padres al pecado, ¿cierto? Él es el culpable de que ustedes y yo tengamos una naturaleza pecaminosa. Él comenzó como un ángel de luz y se rebeló contra Dios. Pero por esa misma causa vino el Hijo de Dios también, para deshacer esa obra del diablo, y solo Jesucristo puede librarnos. Entonces tenemos que ir a Él personalmente. Nadie jamás lo va a poder hacer por nosotros. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dice aquí que todo aquel que es nacido de Dios, este es el nuevo nacimiento espiritual del cual hemos estado hablando. De este tema también habló Jesús cuando le dijo a un líder religioso, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y la frase del versículo 9 se completa así, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces al Hijo de Dios se le da una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza no practica ni practicará el pecado. Ahora,
esa frase que dice todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado podría dejar una impresión equivocada también, porque la idea aquí no se refiere simplemente a una acción o acto de pecado, sino que expresa que aquel que es nacido de Dios no vive en pecado. No vive en el pecado. Juan dijo anteriormente en el versículo 1 del capítulo 2, si alguno ha pecado, abogado tenemos con el Padre, para con el Padre a Jesucristo. Lo cual nos está diciendo que un cristiano sí puede pecar, o sea, por nuestra naturaleza. Sin embargo, el apóstol dejó bien en claro que la voluntad de Dios es que vivamos sin pecar. Al escribir en el mismo versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces, el pecado es todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Pero Juan dijo que cuando el pecado se introduce en nuestra vida, tenemos un abogado ante Dios el Padre. Añadiendo además que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces nuevamente el apóstol Juan se está dirigiendo a los creyentes, admitiendo que los creyentes pecarían. Por lo tanto, cuando escribió todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, estaba diciendo que la nueva naturaleza no continuará viviendo, figurativamente hablando, en una pocilga como en el caso del hijo pródigo de la parábola. Nunca, bajo ninguna circunstancia, tendría que hacer eso. Y continuó escribiendo Juan porque la simiente de Dios permanece en él. Es que si nosotros somos un hijo de Dios, vamos a tener una nueva naturaleza. Y el versículo 9, y también dice el versículo 9, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces podemos ver que Juan estaba hablando de algo real y algo genuino. No se refería a una declaración de fe superficial que alguien pronuncia cuando pasa al frente de la iglesia y se emociona. No, la gran pregunta es, ¿ha nacido de Dios? Creemos nosotros en la seguridad del creyente, pero también creemos en la inseguridad de aquellos que se hacen pasar por creyentes. Entonces, es súper bueno que nosotros hagamos un inventario interior y que observemos atentamente nuestras propias vidas. Debemos nosotros continuamente debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe o no lo estamos. ¿Somos verdaderamente un hijo de Dios? ¿Deseamos ansiosamente las cosas de Dios? Eso es lo verdaderamente importante. Entonces todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No continúa viviendo en el pecado. Y recuerden que cuando nosotros recibimos una nueva naturaleza, no perdimos nuestra vieja naturaleza. Ese es el problema. No nos sorprende que el apóstol Pablo exclamara, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, solamente es el Espíritu de Dios el que puede librarnos. Solo si reconocemos nuestra impotencia, nuestra incapacidad de librarnos en sí mismos. Entonces, eso es lo que debemos decirle hoy a aquel que es consciente de que está dominado por algún pecado que lo controla, un pecado que está arruinando su vida y privándole de la alegría de vivir, haciéndole sentir miserable. Entonces, si tú estás en un pecado que no puedes zafarte, Dios puede librarte de esa carga. Y en efecto te librará, lo va a hacer. Si tú quieres librarte de ella, si quieres librarte de ese pecado, si realmente quieres agradar a Dios y servirle. Si nosotros queremos tomarnos en serio nuestra relación con Dios,
Él también la va a tomar en serio con nosotros. Versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Juan dijo aquí, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Creemos que hoy es necesario que los hijos de Dios se reconozcan o se distingan mejor. Y Juan iba a mostrar que habían dos cosas que permitían reconocer a un hijo de Dios. Ahora, Dios conoce nuestros corazones y sabe si nosotros hemos experimentado un nacimiento espiritual y somos sus hijos. Eso está claro. Pero los que nos rodean, o nuestros vecinos, o nuestros colegas del trabajo, no lo saben. Entonces la única forma que tienen de saberlo es si la vida de Dios se manifiesta en nosotros. Recuerden que esa vida o esta vida de cristiano no se manifiesta necesariamente por nuestras palabras o por conversaciones, sino que se pone en evidencia por nuestra manera de vivir. Entonces, aquí tenemos las dos naturalezas. Analicemos esto un poquito, miren. Pensemos en un jardín en donde hay una variedad de árboles frutales plantados, ¿cierto? Que se da mucho aquí en el sur. Y cada uno da frutos según su naturaleza, ¿cierto? Sabemos que se puede mejorar también el fruto que da un árbol si le hacemos un injerto de mayor calidad. Y justamente debajo del brote nuevo que crece como consecuencia de este injerto, puede salir de vez en cuando alguna rama que también produce algún fruto, pero que se siente que se tiene que podar, porque proviene de la parte del árbol que no ha sido injertado, o que no ha sido afectado por la mejora del injerto. Entonces estas ramas hay que cortarlas, son ramas silvestres. El fruto que producen estas ramas no es muy aceptable, no es muy apetecible. En cambio, por encima del injerto, todas las ramas han sido afectadas y han sido mejoradas, y su fruto es bueno y es apetecible. Entonces es necesario que estas ramas se mantengan limpias, ¿cierto? Y evitar que brote algo debajo del injerto. Y eso a la vez también fortalece y mejora el fruto que crece por arriba, producto de la nueva naturaleza, gracias al injerto que se le hizo. Por lo tanto, todo depende de la persona que cuida y poda el árbol. Se prefiere fruto mediocre o de mejor calidad, y nosotros somos como ese árbol. Tenemos las dos naturalezas, podemos ser malos y podemos vivir en un nivel bastante bajo, porque tenemos una naturaleza que es así. Todos nosotros tenemos esa vieja naturaleza y en esta vida no podemos librarnos de ella. Y no somos dignos de estar cerca de la presencia gloriosa de Dios. Pero por encima de esa naturaleza, en nuestra nueva naturaleza, es donde nosotros podemos dar amor, podemos dar gozo, podemos dar paz y los demás frutos del Espíritu. Por ejemplo, hoy podemos sentirnos bien y tenemos la alegría del Señor en nuestros corazones, pero mañana podemos estar deprimidos. Y no debemos llegar a sentirnos así. Pero es algo que a veces nos ocurre, nos pasa. Y en ese caso quiere decir que estamos viviendo controlados por nuestra vieja naturaleza. Ahora, Pablo en su epístola a los Gálatas les dijo a los creyentes que debían aprender a andar o a vivir controlados por el Espíritu. Pero uno no lo puede lograr por sí mismo, ¿cierto? En la carta a los romanos él descubrió dos cosas: que no hay nada bueno que no hay ningún poder en la nueva naturaleza, y que no hay nada bueno en la vieja naturaleza. Entonces es necesario tener ayuda, indiferentemente de quién seas. No podemos vivir la vida cristiana por sí mismos. Será solo por el Espíritu de Dios actuando en nosotros.
quién va a ser el que pueda producir ese fruto, ¿cierto? Aquí en el versículo 10 de 1 de Juan, dice, en estos se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea que uno puede diferenciarlos por el fruto que producen. Es así de simple. El Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, en Mateo 7:20. Entonces se da por sentado que nosotros deberíamos encontrar algo de fruto en nuestra vida y en los creyentes y en los demás creyentes. Y en esta carta de 1 de Juan, versículo 10 del capítulo 3, el apóstol nos presentó dos señales claras para identificar a un verdadero hijo de Dios. Todo el que no hace justicia no es de Dios. Indiferentemente de quién sea, o qué profesión tenga, si una persona no está tratando de vivir para Dios, no es un hijo de Dios. No importa cuán activa sea la persona, o incluso si desempeña alguna responsabilidad dentro de la iglesia, si no tiene esa señal de identificación, si no practica la justicia, no pertenece a Dios. Es una afirmación bastante dura, pero Juan la pronunció bajo el control del Espíritu Santo. Y la segunda señal de identificación es que si no amas a tu hermano, tampoco es de Dios. Entonces, ¿amas a otros cristianos? Si eres un hijo de Dios, lo vas a amar de una forma natural. Y Juan, al referirse al que no ama a su hermano, quiso decir que debíamos tener una preocupación, un interés grande por nuestro hermano en Cristo, en el sentido de estar dispuesto a ayudarles. Eso no quiere decir necesariamente que uno se preocupe por su forma de actuar, por su conversación o por las cosas que le interesan a él. Significa que uno debe manifestar un amor que se preocupa, en el sentido de en que es sensible a sus carencias o situación. Continuamos con el versículo 11. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Juan habló con frecuencia en cuanto al principio, ¿cierto? El principio al cual se refería era a la encarnación de Cristo. Entonces el apóstol estaba aquí reafirmando lo que el Señor Jesús había enseñado. Por ejemplo, cuando dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Entonces este amor es el que sería la señal que identificaría a los discípulos de Cristo. Este amor no fue algo nuevo, fue la enseñanza de Cristo. Y después sería la enseñanza de los apóstoles. Vamos a continuar leyendo el versículo 12. ¿Me avisan, porfa, la hora cuando estén los 45, por favor? Versículo 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Bueno, Caín y Abel eran hermanos de sangre, ¿cierto? Y en muchos aspectos eran muy parecidos. Sin embargo, Caín asesinó a su hermano. ¿Por qué? ¿Por qué lo mató? Porque las obras eran malas y las de su hermano eran justas. ¿Y cuál era el problema de Caín ahí? Eran los celos, eran la envidia. Ese fue el pecado de Caín. Aunque la palabra celos no es como quizás la mejor palabra para describir el problema de Caín. Los celos tienen una connotación de sospecha. Por ejemplo, un hombre puede tener celos de su esposa, ¿cierto? O una esposa de su esposo porque ama a su cónyuge, ¿cierto? Pero sospecha que le es infiel. Por lo tanto, yo creo que la mejor palabra en el caso de Caín era la envidia. Vemos aquí que hay algo que distingue esas palabras entre envidia y celos. La envidia fue lo que caracterizó a Caín. Él tenía envidia de su hermano y esa pasión le impuso a cometer ese asesinato. Entonces, y la envidia se encuentra en el corazón del humano. Está inserto en nosotros.
Alguien por ahí dijo que las fuerzas más destructivas del mundo son los celos y son la envidia. Sigamos el versículo 13, dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Entonces, está diciendo que no debemos actuar como si algo raro o algo extraño nos hubiera ocurrido si el mundo no nos acepta. Porque el sistema de valores del mundo no es el que nosotros queremos ni el que aceptamos siendo cristianos. Y Juan dejó en claro en toda esta epístola que él simplemente nos estaba transmitiendo la enseñanza de que el Señor Jesús mismo le impartió. Entonces, sería paradójico que algunos maestros o predicadores de nuestro tiempo se hicieran populares en círculos o públicos en los cuales el Señor Jesucristo no sería popular si estuviera en esta tierra. Sería muy loco. Entonces, el Hijo de Dios tiene que reconocer que los que defienden el sistema de valores del mundo los van a detestar y los van a ignorar. Entonces siempre ha habido como un elemento de ofensa en el mensaje de la cruz. Pero nosotros deberíamos procurar evitar el magnificar esa ofensa al ser desagradable o al ser ofensivo y ser antipáticos con los demás. Entonces, cuando ustedes conocen a alguien que rechaza el mensaje de Cristo, hay muchos que se lo devuelven con malas palabras o insultos, entonces esa no es la idea para nosotros como cristianos. Versículo 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Pensemos un poquito en esa frase, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Nosotros podemos saber si somos o no un hijo de Dios, ¿cierto? La palabra de Dios nos dice que podemos saber si hemos pasado de muerte a vida. ¿Y cómo lo sabemos? En que amamos a los hermanos. ¿Tenemos amor en nuestro corazón para nuestro hermano en la fe? Y el versículo 14 finaliza diciendo, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, hay quienes parecen no sentir ninguna preocupación e interés por otro hijo de Dios. Pero esa no es la actitud normal de un creyente. Nosotros debemos sentir esa sensibilidad especial hacia los demás creyentes, aunque nunca la hayamos visto antes. Y ese amor por los hermanos en la fe es una prueba de nuestra propia salvación. Versículo 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Fuerte como empieza esta parte del versículo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Fue Juan quien dijo eso? No lo estamos diciendo nosotros. Y aquí nuevamente Juan estaba citando al Señor. En el Evangelio de Mateo podemos leer lo que el Señor Jesucristo mismo dijo en el capítulo 5, versículo 21 y 22. Habéis oído que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será reo ante el tribunal. Mas yo os digo que todo aquel que se enojare con su hermano será reo ante el tribunal, y cualquiera que injuriare a su hermano será reo ante el Sanedrín. Y cualquiera que le maldijere será reo del infierno de fuego. Fueron palabras, pero bastante severas. Y el Señor Jesucristo dijo que si tenemos odio en nuestro corazón hacia nuestro hermano, significa que somos un homicida. Entonces, la envidia y los celos conducen al odio. Y el odio al homicidio. ¿Cuántos homicidas se encontrarán hoy a nuestro alrededor? Con esta norma que Dios ha puesto ante nosotros, hay más homicidas fuera de la cárcel que dentro de la cárcel.
Mire, el versículo 16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Entonces dijo aquí el apóstol: en esto hemos conocido el amor. En algunas versiones de la Biblia, después de esta frase, ponen de Dios, que no se encuentra en los mejores manuscritos. Fueron añadidas como una clarificación, aunque creemos que no son necesarias, ya que nuestro claro ejemplo es la forma en que Dios amó. ¿Y cómo amó Dios? ¿Cómo amó Dios? Entregando a su Hijo. Esa fue la norma que el apóstol colocó entre nosotros. Y añade el versículo, la conclusión: también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No sé ustedes, pero yo nunca he alcanzado ese nivel en mi vida. O sea, ¿ustedes saben cuántos expondrían o entregarían su vida por ustedes? ¿Y cuántos de nosotros estaríamos verdaderamente dispuestos a arriesgarnos o entregar nuestra vida por otra persona? Hoy no vemos este espíritu, esa actitud puesta en evidencia como debiera ser. Entonces esa fue la verdadera prueba de que Dios nos ama. Entregó a su Hijo a morir por nosotros. Esa es la norma, ese es nuestro ejemplo. Versículo 17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces aquí habla, nuevamente no habla de un amor solamente de palabra, sino que habla de un amor práctico hacia tu hermano. Si tu hermano te pide, dice que tiene frío o tiene hambre, tú le vas a decir: ya voy a orar por ti. No basta con eso, tiene que haber oración. Orar y accionar con lo que el hermano te pide. 18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Lo que les decía recién, ¿cierto? Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Supongamos que no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo. Quiere decir que esto que hemos perdido nuestra salvación o que no la teníamos. Y acá vemos que en este versículo hemos oído que aunque nuestro corazón nos condene, ¿cierto?, Dios es más grande que nuestro corazón y Él lo sabe todo. Así que no vamos a perder nuestra salvación, ni mucho menos. Entonces, si sentimos que nuestro corazón nos condena, Dios es mayor que nuestro corazón y conoce todas las cosas que hay en nuestro interior. Si le fallamos, Él no nos fallará. Versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, le recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es el amor en acción, que nos da seguridad en la oración. Cuando tu vida agrada a Dios, tú puedes esperar que Él escuche y responda a tu oración. Versículo 23. Y este es su mandamiento, que creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. En otras palabras, Juan nos estaba diciendo: no digáis que estamos creyendo en Él y después no nos amáis los unos a los otros. Versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, el Espíritu Santo confirma estas verdades en nuestro corazón si nosotros no le causamos tristeza.
nosotros entristecemos al Espíritu Santo cuando no obedecemos su voluntad. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Como leemos en Juan capítulo 14, versículo 15. Si no lo hacemos así, entristecemos el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo ha sido dado a cada creyente como el apóstol Pablo aclaró en Romanos 8:9, que dice, vosotros no vivís según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Entonces, en nosotros, como cristianos, mora el Espíritu de Dios. Y va a ser el Espíritu de Dios el que confirme esas verdades en nosotros, convirtiéndolas en una realidad en nuestro corazón. Entonces, hermanos, nosotros siempre nos vamos a ver enfrentados a nuestras dos partes, a nuestras dos naturalezas. Y tienen que orar, tenemos que orar, tenemos que estar atentos para que esa naturaleza vieja no nos gane. Y nuestra naturaleza nueva sea la que nos refleje hacia los demás. Y preocuparnos de nuestro hermano. Preocuparnos en todo sentido. Cómo está de ánimo, cómo está en su vida personal, etc. Tiene que haber una preocupación verdadera. Eso, hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento que nos das para aprender tu palabra, Señor. Gracias porque tú me has dado el privilegio, Señor, de